Ya, entonces, hola a todos, hola a todas, bienvenidas a la novena clase del curso. En esta vamos a ver el tema de los merge en general, que es lo que nos faltó la clase pasada, y algunos tipos de datos interesantes en pandas. ¿Ya? Entonces, bueno, antes que nada, como siempre, eh, bueno, antes que nada, Pablo pregunta si vamos a dar más plazo. Mira, en principio no, porque estamos un poco apretados con el tiempo de los laboratorios. O sea, esta semana tendría que salir el laboratorio 2 y posiblemente la tarea uno. ¿Ya? Vamos a evaluarlo de todas maneras con el equipo docente, pero no te puedo decir nada. ¿Ya? Tenemos que ver el tema de los calendarios. Ya, entonces como les decía, clase 9 vamos a ver merge y tipos de datos. Como siempre, si ustedes tienen alguna duda entre medio de la clase, pueden preguntar. Ojalá es la idea y que participen también. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a de nuevo. Una pequeña cosa, una interfaz nueva. Estoy probando una nueva interfaz de Jupyter, por si la quieren probar, que se llama Jupyter Lab. Que en la práctica es muy parecido a lo que teníamos anteriormente, pero ahora tiene un explorador al lado donde pueden ver los archivos y, por ejemplo, uno también le puede poner plugins muy similar a lo que es VS Code. ¿Ya? Por si lo quieren probar, obviamente no está dentro de los requerimientos, pero si a ustedes les gusta innovar con este tema de las aplicaciones como para programar, entonces están en la libertad de usarlo. Ya, entonces, sigamos con esto. Bueno, vamos a usar de nuevo los índices para una vida mejor. Ya parece, esta es la última clase que lo vamos a usar porque ya como que perdió la novedad esto. Así que, pero lo que recuerdo eran 11 criterios, cada criterio tenía varias variables que en general ahora ya no vamos a ocupar mucho, sino que vamos a ocupar como la idea de tener este dataset completo nomás. ¿Ya? Y vamos a reiniciar el kernel, un segundo. Ah, ahí sí, ¿ya? Y además vamos a usar este otro dataset que habíamos estado usando antes, que era el de el cambio climático. ¿Ya? En particular, más que cambio climático, era el tema de las temperaturas por país desde los 1991 hasta el 2016. ¿Ya? Entonces son muchos datos, podemos ver la cantidad de los datos usando este shape. ¿Ya? Entonces son 59.000 registros, uno por cada mes, durante 190 países, me parece mucho, y durante todo este intervalo de tiempo gigantesco. Ya, entonces lo primero, ¿se acuerdan la clase pasada? Vimos todo este tema de agregación. Podíamos, por ejemplo, agregar promediando los valores, contándolos, sumándolos, como también podemos transformar los datos, podíamos reemplazar los valores de un grupo por el máximo del grupo. Y aquí venía todo este tema de qué pasó con los strings, que como los strings también se pueden comparar, también había un máximo y lo reemplazaba todo. Eh, y también se podía filtrar, o sea, teníamos ese tres tipos de operaciones sobre los grupos. Ya en este caso, vamos de nuevo a hacer la operación de promedio sobre todos los grupos que representen países, o sea, y sobre las temperaturas. O sea, vamos a obtener todos los datos de, por ejemplo, de Afganistán, y vamos a proveer todas sus temperaturas desde 1991 hasta el 2016, y así con todo el resto de los países. Pero hay una función que es un poquito más interesante, que no la vimos en la clase pasada, que es AGG. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de AGG? Hace exactamente lo mismo, o sea, nosotros le pasamos este data frame de temperaturas, le decimos que puede agrupar, por ejemplo, por país, y después le damos la operación de agregación. ¿Cuál es la gracia? Que nosotros podemos darle un diccionario en donde especifiquemos qué queremos hacer con cada una de las columnas de la agregación, ¿ya? En este caso, para temperatura, le vamos a pedir que saque el promedio de los valores por grupo, o sea, por país, y además que haga un conteo sobre esto. ¿Ya? Ejecutemos esto, veamos lo que pasa. Entonces aquí me da un data frame que tiene los países, tiene el promedio de la temperatura y tiene el conteo de la cantidad de registros que hay por cada uno de los países.
Y todo esto lo hicimos solamente pasándole un diccionario. Si ahora, por ejemplo, nosotros quisiéramos agregar, no sé, la suma de las temperaturas, si por algún motivo quisiéramos tener eso, también podemos agregarle la suma y se va a agregar en una nueva columna. Ahora, ojo con este punto que es bien interesante, que aquí estamos usando un multiíndice, ya no un índice normal, eh, y veamos el multiíndice. Pero en principio es simplemente una tupla que me dice, por ejemplo, temperatura promedio, temperatura cantidad, temperatura suma. Vamos a ver las columnas. Aquí está. Entonces tenemos este multi-index. Ya, y para seleccionarlo podíamos usar estas típicas operaciones de ilog y eso. ¿Ya? Entonces eso con esta función AGG, y obviamente lo que no pongamos dentro no se va a promediar. Por ejemplo, también teníamos el problema que antes se promediaba la variable year, que no nos interesaba promediarla porque no interesaba, o sea, era como irrelevante promediarla. Entonces, si por ejemplo por algún motivo quisiéramos promediarla también, también podemos agregarla aquí a este mapeo. ¿Ya? Entonces, comúnmente también se le conoce esto como mapeo, o sea, es decir, da una variable, hace algo con esta variable, comúnmente un mapeo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya, entonces, aquí también, entonces, ahora podemos sacar el promedio de cada uno de los años. ¿Ya? Entonces, eso con esta función aggregate. Vamos a descartar esta parte, por si acaso. Y suma. Ya, entonces sigamos. Ahora, para reiniciar los índices, esto es un poco complejo. ¿Ya? Lo único que hicimos fue sacar este índice múltiple con un reset index y después reiniciamos el nombre de las columnas. ¿Ya? Entonces, el nombre, o sea, claro, el nombre de la columna principal es el país, después la temperatura media y después el conteo de las temperaturas. Esto no lo vamos a usar, pero es simplemente para que vean cómo se hace el proceso. Ya, y aquí tenemos finalmente el mismo resultado. ¿Dudas hasta esta parte? ¿Está bien de tamaño a todo esto? ¿Sí me podría confirmar si está muy chico? Como no se puede agrandar, nos parece. Ya, no hay ninguna duda, ¿cierto? No por ahora. Ya, ok. Entonces sigamos. Ya, tenemos ahora el siguiente problema. Yo quiero combinar estas dos cosas. Quiero combinar el dataset de los datos de la OECD y también quiero combinar el dataset de las temperaturas eh, por país. ¿Ya? Las temperaturas promedio por país. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo? ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? Usar este método llamado concat, ¿cierto? Ya, pregunta. Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, este dataset que está acá, Afganistán, Albania, tengo la temperatura promedio, y además este otro, que es el dataset de la índices para la mejor vida de la OECD, y tengo también los países acá, pero tengo todos los otros datos acá, ¿puedo combinarlos usando concat? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan de concat? ¿Qué es lo que hacía? Unía dos data frames del mismo tamaño, de columnas, quiero decir. ¿Ya? En el caso que nosotros quisiéramos agregar las filas hacia abajo, ¿cierto? Pero también podríamos hacer un concat horizontal, o sea, es decir, agregar columnas. ¿Podría yo hacer un concat directamente entre los dos data frames? Al final es como un append, estamos hablando de algo similar a eso, solamente que el append se va a hacer en la dimensión de las filas o en la dimensión de las columnas. ¿Qué me dicen ustedes? Tendríamos el problema que se mostraba en la clase pasada, que rellenaba con nonce en algunas partes. Claro, claro, efectivamente. Mira, veamos lo que pasa, de hecho. Aquí está justamente esta línea para mostrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que está pasando acá?
Cuando hacemos concat, vamos a pegar directamente los datasets sin tener absolutamente ninguna lógica. Vamos a pegar el primero, el segundo lo vamos a poner al ladito, después los vamos a mezclar así. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el problema de esto? Que vamos a tener, por ejemplo, los de datos de la OSD acá. Aquí tenemos, por ejemplo, Australia, tiene todos sus datos. Y al lado vamos a pegar directamente esto. Y vamos a tener Afganistán. ¿Ya? ¿Se acuerdan que Afganistán era el primer dato que tenemos acá? Y el primero que tenemos acá es Australia. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros usamos concat. No tenemos una relación entre estas dos variables. O sea, no pegamos los datos correctamente al final, porque no nos sirve tener nada Australia con respecto a la temperatura de Afganistán si lo que queremos juntar son temperaturas con estos índices. ¿Ya? Entonces, ese es el gran problema de usar la concatenación. ¿Hay alguna solución acá? Además de la que vamos a ver después. ¿Alguien se le ocurre cómo se podría resolver esto con concat? Se Una pista. podría setear el país como índice, ¿o no? Claro. Se podrían setear los dos como índice y después hacer como tratar de calzarlos entre ellos. Y ahí en ese caso, por ejemplo, tomar este que es un poquito menor y combinarlos con este que es un poco mayor. Y eso en la práctica también lo que vamos a hacer un poco más adelante. ¿Ya? Entonces, viene la segunda parte de cómo combinar data frames, que es el merge. ¿Ya? Combinación, fusión, no sé muy bien si hay alguna palabra en español como oficial para esto, pero se conoce como merge o join, si vienen de SQL. ¿Ya? ¿Y cuál es la operación que hace esto? Entonces supongamos que tenemos dos data frames, ¿ya? Este de acá es el de la OSD, aquí tenemos país, y este segundo de acá es el de la temperatura, y acá tenemos el país. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? No queremos solamente pegar los dos datasets, porque ya vimos que lo que pasaba era que íbamos a tener valores dispares acá, o sea, íbamos a tener Bélgica combinado con Algeria, no sé muy bien qué país será. ¿Ya? Entonces lo que necesitamos es que usemos estos índices o estas llaves o identificadores para poder pegar datos que tengan relación entre sí. ¿Ya? Entonces, supongamos, veamos lo que tenemos acá. Por ejemplo, acá, supongamos que este celeste claro es Chile. ¿Ya? Eh, ¿Ya? Y entonces acá tenemos la temperatura. Ya, veámoslo al revés porque este es un poquito más chico. Acá tenemos la temperatura y aquí tenemos los datos de la ciudad. ¿Ya? Entonces aquí este es Chile, este es Chile. ¿Qué nos gustaría? Que las dos filas estuvieran ahora pegados sus datos en una misma fila en el dataset resultante. ¿Ya? Entonces se separan estas cosas, se agrupan entre ellas, que es el paso que está acá, y después se mezclan. Se hace una concatenación de esto a esto. Y al final lo que tendríamos son los datos de la OST, la temperatura y el país, en este caso Chile. Ya, ahora por ejemplo, ¿qué pasa si tuviéramos Alemania? ¿Ya? Alemania es este azul de acá. Entonces tenemos este azul, lo mezclamos con este de acá, separamos los datos y, ups, no tenemos dataset para Alemania. Ya, supongamos que Alemania sí tenía, quizás debería ser Afganistán. Ya, Afganistán no tenía datos para este datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí viene ya la parte de decidir cuál es el comportamiento. Si lo dejamos en el dataset de salida o no. Todo va a depender de cómo nosotros estamos organizando el merge. ¿Ya? Y la última opción es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, Alemania tenía dos indicadores? Por algún motivo que no sabemos, tiene dos indicadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a duplicar. Va a pegar este dato para cada una de estas dos filas y después va a generar una de estas dos filas en la salida que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, esas son las opciones que podemos tener en el momento de hacer un merge. ¿Entendieron la idea? Sí, sí, súper. Ya, qué bueno. Y ahí nos resolvemos entonces el problema de tener que, por ejemplo, estar ordenando a mano esto, y después tener que hacer como un match un poco a mano, esto lo hace automáticamente, solamente un solo comando. Ya, entonces para que lo veamos, vamos a verlo como operaciones de conjuntos. Veamos entonces qué países tenemos. En el de la OSD tenemos estos países, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, bla, 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 y Estados Unidos. ¿Ya? Y en las temperaturas, como son mundiales, tenemos muchos más países. Partimos en Afganistán y terminamos dentro de una larga lista en Venezuela. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente cuando mezclemos estos dos vamos a tener que decidir
con qué quedarnos y qué dejar de lado. ¿Ya? Entonces, y por eso es interesante verlo como operaciones de conjunto. Entonces, hay 5 tipos de merge. Vamos a ver los primeros 4 ahora a continuación, como operaciones de conjunto. Entonces, el primero, imaginemos que aquí tenemos los datos de la OECD y acá en este otro tenemos el dato de la temperatura. El inner merge o inner join también en SQL, lo que hace es combinar los elementos, ¿ya? De la misma forma que habíamos visto arriba, tomamos las dos columnas, o sea, las dos filas con países, las mezclamos, si obviamente un país es igual al otro, las añadimos, y ¿qué es lo que pasa? Que si pudo hacer un merge correcto, deja todos los elementos que estén correctos y descarta todos los otros que no tengan nada, ¿ya? O sea, es decir, si volvemos acá, este caso en el que estaba Afganistán, lo descartaría. ¿Por qué? Porque no tiene datos completos que hayan estado dentro de los dos conjuntos, solamente tiene un conjunto. ¿Ya? Entonces, este se queda solamente con los datos que se encuentran, en este caso, en ambos data frames. ¿Ya? Veamos cómo se ejecuta. La notación es relativamente sencilla, uno le da como el left, el A, right, el B, le dice en qué columna se tiene que fijar para hacer el merge y le dice el método. En este caso, el método como el que estamos viendo es inner, vamos a dejar que se encuentren solamente en la intersección de estos dos conjuntos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos Australia, Austria, bla, 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 bla. Y tenemos algunos países que no se encontraban dentro del otro dataset. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener las primeras diferencias. ¿Qué países no se encontraban? Por ejemplo, Corea me parece mucho. Corea creo que estaba, voy a subir un poco, y aquí está el primero. Ya, este no está obviamente, que es el promedio que venía dentro del dataset, y Corea. ¿Ya? Entonces si buscamos acá, el promedio no se encuentra en ninguna parte el promedio, ni tampoco encontramos a Corea. ¿Ya? ¿Y es por qué? Porque no estaban dentro del otro dataset. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no estaba dentro del otro dataset? Puede ser que Corea se haya referido a Corea del Sur en el otro dataset y no lo haya encontrado. ¿Ya? Puede ser una de las causas. De hecho, podríamos verlo aquí mismo. ¿Dónde están acá? Acá. No, pareciera que no está Corea, quizás con C. No, tampoco muy misterioso porque no está. Quizás tiene como el nombre completo de como. Ah, aquí está, South Korea. Ya. Y en la otra está solamente como Corea. Bueno, por ahí está. Y entonces la idea es esa. Solamente se quedan los valores que se encuentran en ambas tablas. ¿Ya? El segundo método, bueno, ¿se entendió el primer método, no? ¿Hay alguna duda con esto? Con el Sí, se inner. entiende. Ya, pasemos al segundo Todo entonces. claro, profe. Ok, gracias. Sigamos entonces. Left, la idea es que se queden todos los datos que estén dentro de la intersección y además los datos que no hayan tenido algún match, pero que se encuentren en el conjunto A. Ya en este caso, ¿cuál debería haber quedado? Debería haber quedado todos los que pudimos intersectar antes y además Corea y el total de la OECD. Ya entonces, si fijan, acá está Corea y no tiene valores para la temperatura, que son estas columnas de acá, pero sí tiene los valores del promedio. O sea, también tiene los valores del promedio, que tampoco tienen temperatura. Ya entonces tenemos, bueno, y este país también no estaba dentro de los radares. Ya, entonces aquí tenemos el left join. Se queda con la intersección y se queda con, además, con todos los elementos que estaban en el dataset de la izquierda. ¿Cómo será entonces el siguiente? El de la derecha. Exactamente lo mismo. Ya aquí queda un poco más grande el dataset porque nos quedamos con la práctica en todos los países que no necesariamente tenían índices de la OECD, pero aquí tenían un conteo de temperatura. ¿Ya? Entonces aquí el único que nos aparece en el ejemplo de acá es Estados Unidos, que tenía sus índices de la OECD y que también tenía conteo de temperatura. ¿Ya? Pero entonces, de nuevo, por lo mismo, nos quedamos con el segundo dataset, con todos los datos del segundo dataset y además con todos los que están dentro de la intersección. ¿Y cuál es el último? Obviamente, el que deja absolutamente todas las cosas. ¿Ya? O sea, esté dentro del primero, dentro del segundo conjunto, da absolutamente lo mismo. Tiene que tener todos los elementos de ambos conjuntos.
Y obviamente los que estén dentro de la intersección van a tener elementos compartidos. ¿Ya? Entonces aquí de nuevo lo único que vemos, que alcanzamos a ver con datos es este, pero en general tenemos todos los elementos de ambos datos. ¿Ya? Entonces, como lo podemos ver también, una forma es a través de la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tengan los datos. Entonces, tenemos estos cuatro tipos de merge, ¿ya? El inner, left, right y outer, y son comúnmente los que van a tener que ocupar, ¿ya? Son muy útiles, mucho más que los concat, ¿ya? Así que es muy importante que lo aprendan. En general, este es un concepto no solamente que se usa acá, sino que se usa también mucho en bases de datos. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, una consulta SQL sobre distintas tablas, tienen que comúnmente hacer alguno de estos tipos de join, ¿ya? O merge. En SQL se llaman join. Una Entonces, pregunta. ¿sí? ¿Qué pasa con el index ahí cuando, en el caso del outer, cuando hay dos países que están en las dos, pero son índices distintos? Ah, buena pregunta. Ya, o sea, tú dices, por ejemplo, Como que a ver, Afganistán tiene índice cero en un caso y en el otro no. ya te ¿Cómo entiendo. decide con cuál se queda en este caso? Porque en el left, por ejemplo, tiene sentido que se quede con los índices Sí, me parece de mucho que la... lo común es que siempre se conserven los elementos del índice de la izquierda. ¿Ya? De hecho, parece que Ya, estaban dentro de la documentación. ya, súper. ¿Ya? Bueno, como siempre pueden ver la documentación poniéndole un signo de interrogación antes del método. Eh, a ver, aquí está la descripción de los métodos, este es el que vamos a ver a continuación. Aquí en Outer, ya, no, aquí simplemente ordena Ah, fábrica. lexicográficamente. Mm. ¿Ya? Claro, sí, es importante eso, porque en el caso de que los índices, por ejemplo, sí sean información relevante, no como en este caso, puede ser que haya algún tipo de problema y obviamente hay que ponerle bastante atención. ¿Ya? Gracias. Ok. Y el último que vamos a ver es cross. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace cross? Genera el producto cartesiano de los data frames que estemos haciendo el match. ¿Qué es el producto cartesiano? En la práctica va a generar una fila de este con este, una fila de este con este y este con este, y así con el resto de los elementos. Ese es el producto cartesiano. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la utilidad de esto? Bueno, veamos ahora. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar los elementos que contengan la temperatura de Chile, o sea, desde el 1991 en adelante. Son más o menos 312. ¿Y qué es lo que queremos? Comparar, por ejemplo, las temperaturas de Chile con las temperaturas de todos los otros países. Ya, primero que nada, deberíamos haber usado, como en principio, este de acá, porque este ya tiene la temperatura. Hagamos eso, hagamos eso. Entonces, por ejemplo, dejemos solamente los de la OSD porque en la práctica quizás me pueda fallar el computador. Un segundo. Ya, vamos a usar entonces solamente el de la OSD en el momento en el que nosotros hacemos un left join, ¿ya? O sea, dejamos solamente los datos que estén dentro de la OSD, ¿ya? Y los que no tuvieran temperatura da absolutamente lo mismo. ¿Ya? Pero tenemos solamente el dataset original con todas las temperaturas promedio. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Por ejemplo, quiero comparar la temperatura promedio de cada uno de los países con respecto a la temperatura de Chile. ¿Cómo podría hacerlo? Y eso se hace a través de un cross join, ¿ya? O sea, por ejemplo, por cada una de los países, voy a juntarlo con cada una de las temperaturas que hay en Chile, ¿ya? Y obviamente, no solamente una temperatura normal, sino que una temperatura por año. Entonces, vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Tenemos este de acá. Y lo que va a pasar es que por cada uno de los años que tenemos acá, o sea, de los países, perdón, que tenemos acá, va a generar una nueva fila con cada una de las temperaturas que teníamos en el dataset inicial. Ese es el producto entonces cartesiano. ¿Ya? Y obviamente aquí hay que tener mucho cuidado porque si se fijan, rápidamente crece mucho el número de la cantidad de filas que tenemos. Ahora, qué nos podría servir esto?
por ejemplo, compararlo, o sea, la temperatura de promedio de Australia, por ejemplo, en todos estos años con respecto a la temperatura de un país, o sea, de Chile en el año 1991 en enero. Y después en febrero, en marzo y así sucesivamente. Quizás hubiera tenido un poquito más de sentido hacerlo por año, ya no sé. Pero en la práctica el producto cartesiano sirve para hacer este tipo de comparación, ¿ya? Entonces ahí con esto ya tenemos los 5 tipos de merge, ¿ya? Entonces, inner, left, right, outer y cross. ¿Ya? ¿Dudas con esto hasta el momento? ¿No? Ya, perfecto. Vamos a dar un giro relativamente radical en lo que vamos a estar haciendo ahora, así que después vamos a tratar de volver un poco más, pero en la práctica ya vamos a dar esto por visto, ¿ya? Porque ahora vamos a empezar a ver otros tipos de datos interesantes. Ya, y ¿se acuerdan de la clase pasada, del final de la clase pasada? Habíamos graficado la satisfacción de la vía con respecto al clima, y esto lo habíamos hecho en la práctica con el merge, ¿ya? Habíamos tomado el left merge del dataset con las temperaturas agregadas, o sea, solamente todos los datos de la OSD con respecto a las temperaturas agregadas, y después habíamos graficado la satisfacción de la vía con respecto a la temperatura promedio. Ya habíamos tenido como este gráfico acá que no habíamos encontrado mucha relación. ¿Ya? Entonces, veamos ahora el siguiente contenido. Ya. Una de las cosas que no hemos visto, ni en Python solo, ni en Pandas, ha sido cómo manejar el tiempo. ¿Ya? Porque ustedes sabrán que manejar el tiempo no es solamente escribir un string que contenga, por ejemplo, día, mes y año. O sea, a nosotros nos gustaría poder hacer operaciones sobre el tiempo, poder hacer, qué sé yo, un intervalo con respecto al tiempo, sacar datos respecto a esto y así. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a dedicarnos a ver un poco acerca de la librería que tiene Python por defecto, el built-in, y lo que tiene Pandas además como para manejar el tiempo. Ya, entonces empezamos con Python. Python implementa este modo datetime, ya, módulo built-in, o sea que trae por defecto cuando uno instala Python, lo trae ya listo, que tiene distintos objetos. El primero que vamos a ver es date, y date es un objeto que almacena día, mes, año. Eso es solamente lo que hace. Entonces, si nosotros llamamos a su método today, lo que hace es retornarnos el día de hoy, obviamente. ¿Ya? Lo mismo podemos hacer con datetime, que además de tener la fecha, tiene hora, día, mes, año, microsegundos, nanosegundos y no sé qué otra precisión más. ¿Ya? Y aquí entonces tenemos todas estas precisiones. ¿Ya? Estos son los dos grandes objetos que vamos a estar ocupando como en este script. ¿Cómo los instanciamos ahora ya no usando ni today ni now? ¿Cómo los instanciamos? Para el date, lo único que es necesario pasarle es el año, el mes y el día, en ese orden. Interesante, o sea, importante saber que en ese orden. Porque nosotros también podríamos hacer, no sé, 9 del 9 y aquí no se podría entender mucho si es mes o año. Ya, pero aquí la anotación es siempre mes al medio y después día. ¿Ya? Y los atributos de este objeto D es año, mes y día. ¿Ya? Y aquí los podemos encontrar directamente, podemos acceder directamente desde el mismo objeto. Mismo caso para el datetime, solamente que además podemos agregar la hora, los minutos y los segundos. ¿Ya? Entonces, de nuevo accedemos d.hour, d.minute y así sucesivamente. Ahora, obviamente lo que uno esperaría es que tengan un poquito ya de restricciones y no sean solamente un string que yo pueda poner menos 200 el año y el mes pueda poner, no sé, 13 y el día 40, ¿cierto? Eso es lo que uno esperaría como de una librería como para manejar el tiempo, ¿ya? Entonces lo que hace esta función imprimir resultados, trata de instanciar un datetime con las variables que nosotros le pasamos, año, mes, día, hora, minuto, segundo. Y si ocurre alguna excepción al instanciarla, entonces va a imprimir esa excepción, pero no se va a caer el programa. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Tratemos de instanciar con un año negativo. ¿Se podrá? El resto es todo válido. O sea, tenemos el mes 4, tenemos abril, hoy día, a las 10:59 con 55 segundos.
¿Y qué me dice? Error, el año 1 está fuera de rango. ¿Ya? O sea, aquí ya tenemos la buena intuición de que parece que esta cosa debería funcionar. ¿Qué pasa si ponemos el año 9999? ¿Qué creen ustedes? ¿Moriría o seguiría válido? En el chat me responden, ¿debería ser válido? Sí, es Sí, debería válido. ser válido. Sí, es válido. De hecho, tiene mucho más rango que esto. Intenté con 99.000 y creo que ahí recién, o 999.000. Ya, no, aquí está, 999.000 está fuera del rango. Supongo que para ese entonces ya van a haber implementado alguna librería que funcione mejor, ¿cierto? O sea, yo esperaría que sí. Ya, y relacionado con esto, un dato freak. El año 2000 pasó el problema del año 2000 y lo que pasaba principalmente era que las librerías para manejar el tiempo en todos los software que se habían hecho hasta ese entonces, porque ya en ese entonces sí se habían hecho software, aunque no lo crean, estaba programado solamente para manejar 2 dígitos. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió un overflow. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, gracias, Jonathan, él fue el que dijo el tema del overflow. Efectivamente, o sea, si nosotros tenemos solamente un rango del 0 al 99 para fijar los años, ¿qué va a pasar cuando nosotros subimos un año? Va a irse directamente al 0. Ya, y todos esperaban que el mundo se acabara el año 2000 por esa cosa. De hecho, hay un capítulo de Los Simpsons muy entretenido que pasa eso, no sé, y se acaba el mundo, como que hasta los semáforos empiezan a lanzar rayos láser, no sé, no entiendo muy bien por qué pasa eso, pero por algún motivo debe pasar, ¿ya? Entonces, eso es con el tema del rango, por eso les decía, quizás de aquí a los 99.000 años vamos a tener resuelto este problema, espero. ¿Ya? Ah, aquí, claro, aquí está esto. Entonces, esto está fuera del rango, ¿ya? Y eso con ese tema. Ahora, también tenemos restricciones para, obviamente, los minutos. Si ponemos 60, me dice, no, tiene que estar entre el 0 y el 69. Ya muy parecido a lo que pasa con los índices acá, ¿cierto? Cuando uno programa en Python. Y además, ¿qué pasa con los años bisiestos? Interesante, ¿eh? Por ejemplo, acá funciona. De hecho, si el año pasado fue bisiesto, si nosotros ponemos en febrero del año pasado, 29, me va a generar un datetime correcto. Va a decir que existía el 29 de febrero. Y si ahora intento este año poner esto, me va a decir que el día está fuera del rango. ¿Ya? O sea, ya con esto tenemos claro que está totalmente robusta esta librería en el sentido de las restricciones del tiempo. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá con el módulo datetime? ¿No? Perfecto. Entonces sigamos. Además, nosotros podemos obtener los datos desde un timestamp. Ustedes probablemente ya hayan escuchado la palabra timestamp. ¿Qué es un timestamp? Es simplemente la cantidad de números que han transcurrido eh, desde el 1 de febrero de 1970 hasta ahora. Perdón, el número de segundos, dije el número de números. ¿No? No. Ya, número de segundos que han transcurrido del 1 de enero hasta ahora, del 70. ¿Ya? Entonces, así se define esto y si uno escribe un número acá, esto debería ser capaz de transformarlo a un data. ¿Ya? En este caso dio un número del 2012. No sé qué pasará si agregamos un 0 por aquí. 2390. ¿Ya? Y todo se define desde esta fecha inicial hasta los segundos de allá. Ya, pregunta. ¿Podemos sumar o restar fechas? ¿Qué creen ustedes? ¿Estará definido como esta operación? Sí, Sí, sí. Ya me dicen que sí. Sí, Sí, ya, bacán, está definido, es cierto. Ya, entonces, eh, ¿cómo está definido? Podemos hacer, por ejemplo, esto, ya, yo quiero sumar un año, un día o sea, un mes y un día, ¿ya? Ese es el mínimo que me deja a todo esto definir, porque no me deja definir con año cero, o sea, no existe el año cero. Ya, ¿cómo yo sumo? Podría sumar un año, un mes y un día a esto, y la respuesta es no. Lamentablemente no puedo sumar datetimes con otros datetimes. ¿Qué es lo que hace Python? Implementa esta clase timeDelta, que en la práctica te permite definir la cantidad de tiempo que yo quiero sumarle a un datetime. En este caso, por ejemplo, yo puedo definirle como 2 semanas. Vamos a ver lo que imprime. Entonces, ¿qué me dice?
ya 2 semanas obviamente son 14 días. ¿Y qué me dice esto? Que este objeto va a estar encargado de sumarle 14 días a cualquier objeto de la clase date o la clase datetime que yo le pase. En este caso, T es 2021, 4:19, 10:59 horas. Ya, o sea, hoy día en la mañana. ¿Qué pasa si yo le sumo estas 2 semanas? Efectivamente me va a sumar 15 días. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser súper inteligente, va a decir, ya sé que yo sé que en 15 días más acaba el mes, entonces vamos a pasar al mes siguiente y vamos a sumarle el resto de los días. ¿Ya? Anécdota. Yo traté de programar esta cosa a mano sin saber que existía este módulo, fue horrible. Horrible, porque hay tantas excepciones, tantos casos especiales en el tiempo que comúnmente uno nunca termina de hacer esto bien y siempre va a haber un bug y todo esto. Así que recomendación, siempre ocupen estas librerías que ya vienen por defecto creadas para manejar el tiempo. ¿Ya? Tiempo negativo. ¿Podemos sumar, podemos restar tiempo negativo? Sí, también se puede. Entonces, aquí teníamos, por ejemplo, le vamos a restar 1 minuto, tenemos 59 y aquí 58. ¿Ya? Y puedo restarle un delta negativo, así como resta que daba así en el colegio. Suma. Ya. ¿Servirá? Sí, efectivamente. Y aquí pasamos de las 10 de la mañana a las 11 de la mañana. ¿Ya? Y todo esto entonces con la librería Data. ¿Ya? Bueno, aquí vemos otro ejemplo de un cambio de mes, que en la práctica también servía como lo anterior. ¿Ya? Y lo último que les quería mostrar de esta librería interesante es que se puede formatear string con estos identificadores que son un poco extraños y uno no los entiende muy bien. Siempre hay que ir a la referencia a ver nomás esto, o sea, nadie se lo sabe de memoria. ¿Ya? Y lo puede transformar entonces a un string. ¿Ya? Y aquí hay otro formato que lo pude hacer cuando estaba haciendo esta cosa y aquí me salía, por ejemplo, lunes 19 de abril del 2021. ¿Ya? Y solamente usando estos códigos un poco extraños. A mí eso es lo interesante, o sea, puedo sacar una fecha muy descriptiva simplemente haciendo este formateo de strings. ¿Ya? Así que eso con esta librería. ¿Dudas con esto? Hay una funcionalidad bastante interesante que no vimos y que yo creo que es el dolor de cabeza más grande de esto, es el tema de los usos horarios. Ya no lo vamos a ver porque yo creo que da igual harto tiempo más y no creo que sea tan relevante en este momento. ¿Ya? Entonces, ¿dudas hasta acá, hasta este punto? ¿No? Perfecto, ya. Entonces ya sabemos cómo manejar datos de estilo tiempo en Python. Ahora nos gustaría también manejarlos en Pandas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Usemos nuestro dataset de nuevo de temperaturas. Si recordamos bien lo que tenía. Tenía temperatura, mes y año. Ya no tiene día, obviamente, porque es un rango de tiempo entre 0, o sea, perdón, entre el día 1 y el fin del día del mes, porque que es obviamente variable. Entonces, lo que nosotros gustaría es transformar estas dos columnas a una tercera columna que sea solamente el tiempo, ya, pero un tiempo que nosotros podamos manejar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar estas dos columnas usando la operación log y además vamos a agregar una tercera columna que esté llena de unos, que represente simplemente el primer día del mes. ¿Ya? Y vamos a obtener este data frame que estamos viendo acá. Entonces tenemos año, mes y día. Ahora, nosotros quisiéramos tratar de parsear esta cosa. Parsear es analizar sintácticamente y después transformarlo a un objeto. Pero no, Pandas no nos deja hacerlo tan sencillo. ¿Ya? Para esto vamos a usar la función toDatetime. Le vamos a pasar, por ejemplo, este registro de acá. ¿Y qué nos va a decir? Que sí lo entiende. Increíble. Yo cuando lo traté de hacer no me entendió esto. Ya no, acá está, ya. Así no los entiendo. Claro, aquí ya está el problema. O sea, cada una de las filas van a estar representadas por este arreglo de acá y me va a decir que dentro de estos gigantescos errores que tiene un problema. Ah, ya. Ya, bueno, supongamos que esto falló porque no sabe cómo interpretar esta fecha.
¿Ya? Entonces lo que se hace primero, o lo que se puede hacer rápidamente acá, es hacer un mapeo. ¿Ya? Y esta es una función que no solamente sirve con datetimes, sino que sirve en la práctica para todas las series que ustedes tengan. ¿Qué es lo que hace un mapeo? Defino yo, por ejemplo, un diccionario en el que yo digo, este valor de acá, transfórmalo a este otro valor de acá. Y así para todos los otros valores. Por ejemplo, marzo lo voy a convertir al número 3, abril al número 4, y así lo voy a hacer con todos los elementos del data frame de tiempo. Ya, entonces voy a transformar este a 1, este a 2, este a 3 y así sucesivamente. Y súper simple con esta función map. Ya, entonces vemos, imprimimos de nuevo ahora, y aquí ya tenemos los resultados cambiados. Y ahora sí vamos a poder usar este datetime, porque ya vamos a poder entender que el primero es un dígito que contiene el año, el segundo un dígito que contiene el día, o sea, el mes, y el tercero un mes que contiene el día. Y aquí tenemos listo. Ya usamos esta función datetime. El map se le puede, me preguntan acá, ¿map se le puede pasar un lambda? Mira, la verdad que en este momento no estoy seguro como para poder decirte eso. Vamos, podemos echarle un vistazo rápido. No, es un mapeo a una serie. Series. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, el argumento pareciera que sí, ¿eh? Pareciera que le podemos pasar una función lambda o una función en general que haga algo con los elementos. ¿Ya? Pero, mira, algo interesante es que si quieres usar una función, te recomiendo ver otro método de la clase serie que se llama apply. ¿Ya? Que no lo hemos visto, pero la idea es ejecutar esa función elemento a elemento, ¿ya? Ahora, apply funciona también no solamente para series, sino que para data frames completos. Y puedo aplicar una fila, o sea, puedo aplicar una función sobre esta fila completa, sobre esta fila completa y así sucesivamente. ¿Ya? También esa era una opción, de hecho, en el momento que estoy haciendo esto consideré ocuparla, pero la descarté porque esto era un poquito más práctico. ¿Ya? Me dice gracias. Ok, no hay problema. Sigamos entonces. Ya, y por último vamos a asignarle estas fechas que nosotros acabamos de construir a nuestro data frame de acá. Ya, entonces ahora tenemos no solamente la temperatura, ni el mes ni el año, sino que además ya tenemos una fecha definida. Ya, todo esto dentro de la columna dates. Otra nota, pequeña nota, cuando uno transforma, hay tres posibles comportamientos, ¿ya? Todos obviamente se le pasan a través de el parámetro errors a esta función toData. Ya la primera es, levanta una excepción en el caso que no pueda transformarlo. Ya en ese caso se va a pausar la ejecución y no va a hacer nada más. Esta es la segunda, coerce, que va a intentar parsear o analizar y después transformar los datos a fecha. Y en el caso que no funcione, va a retornar not a time. Eso significa NAT. Y el ignore, que va a ignorar esa fecha. ¿Ya? Entonces, ejecutamos, vemos lo que pasa cuando tenemos nos va a retornar un not a time. Si tuviéramos un rise, nos va a entregar este error que tenemos acá. Todo va a depender del comportamiento que ustedes quieran seguir. Ya en este caso ASD no puedo identificar una fecha para esto. ¿Ya? Y por último, lo más interesante de esto, yo creo que es el tema de usarlo como índice. ¿Ya? ¿Por qué hicimos todo esto realmente? O sea, yo podría manejar las fechas como strings nomás y no preocuparme nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fijar esta columna dates como índices, la que tenemos acá. Entonces vamos a poner 1991, 11, y este va a ser el índice de cada una de las observaciones que tengo acá. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Puedo hacer un slice test. O sea, puedo traer todas las columnas, o sea, perdón, todas las filas que estén dentro de un intervalo de fechas. En este caso va a ser, por ejemplo, la que esté entre el 1 de enero del 95 y el 1 de enero del 1999. Perdón, el 1 de diciembre de 1999. Y cuando yo lo ejecute, si se fijan, me va a dar el resultado de acá. ¿Ya? Esa es una de las funcionalidades interesantes que tenemos como para hacer con esto. ¿Ya? Y lo último, para avanzar al siguiente tema, también tenemos estos time deltas, o sea, le podemos sumar, qué sé, 7 días, y esto se aplica obviamente ya no a un elemento, sino que a toda la serie, y también podemos usar tanto la interfaz que tiene Pandas, que es pd.timedelta,
como también la función por defecto de, que trae Python. ¿Ya? Hasta acá, entonces, terminamos este tema. ¿Dudas con respecto a esto? ¿No? ¿Todo bien con los datos temporales? Ya, perfecto, entonces sigamos. La siguiente es los datos categóricos. ¿Ya? ¿Qué son los datos categóricos? Recordamos la primera clase ya un poquito lejana. Los datos categóricos son datos que pueden tomar un valor numérico, o sea, distintos tipos, pero limitados, ¿ya? Y usualmente fijos. A lo que vamos con esto, por ejemplo, si tenemos género, ya, quizá un ejemplo complicado. Si tenemos clase social, podemos tener como en el caso chileno, A, B, C, D y E, y quizá el C dividirla en esas cosas medias extrañas. Ya, tipo de sangre tenemos A positivo, no sé, la verdad es que no sé muy bien los tipos de sangre. Ya, pero esa es la práctica. Tenemos una variable que puede tomar valores definidos y limitados. Eso es un tipo de dato categórico. Ahora, ustedes podrían pensar, ¿por qué no simplemente guardo esto como strings? ¿No? O sea, podría decir la clase social es A, ¿ya? Y ahí podría guardarlo perfectamente. ¿Ya? Lo interesante de esto es el uso de memoria que vamos a tener en nuestros data frames. Cuando nosotros definimos estos datos categóricos, por ejemplo, un dato categórico súper largo, por ejemplo, podría ser clase social baja, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Si los definimos como strings, en cada uno de los registros vamos a guardar clase social baja. Entonces vamos a tener strings y supongamos que tenemos 100 millones de valores. Vamos a tener 100 millones de veces el dato repetido, por las puras. Si nosotros usamos la interfaz de datos categóricos que trae por defecto Pandas, ¿qué va a pasar? Va a guardar esa categoría como un dato especial y después va simplemente a hacer una referencia a el tipo de categoría. Y ahí vamos a tener solamente una vez guardado el dato, no los 100 millones que los vamos a tener en general eh, guardados como strings. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia primordial que hay dentro de esto. Entonces, para este ejemplo lo que les quería mostrar era un dato categórico súper simple, el continente. ¿Ya? ¿De qué continente pertenece cada uno de los países que estábamos viendo en los datos que hemos visto antes? ¿Ya? En los datos de la OECD con temperatura. ¿Ya? Entonces, esto es un mapeo, como habíamos visto antes, entre nombres de países, por ejemplo, y continentes. ¿Ya? Este data frame lo pueden encontrar en este CSV que se encuentra acá. Entonces, ¿cómo nosotros declaramos una variable como categórica? Es súper simple, tenemos que usar esta función asType, le ponemos category y lo aplicamos sobre una serie. En este caso la serie, por ejemplo, es el nombre del continente y ejecutamos sobre esta asType de category. ¿Ya? Y después lo podemos reemplazar dentro del mismo data frame original. ¿Qué es lo que vamos a tener? Entonces ahora esta misma serie que habíamos visto antes, no tiene ninguna novedad esto, pero la gracia es que ahora nos salen acá el tipo de categorías. Ya tenemos África, Antártica, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y en fin. ¿Cuál es la diferencia? Ahora nosotros podemos acceder a los métodos de la clase categoría. ¿Ya? Tenemos nuestra serie, que ahora es categoría, ya posee estos métodos de acá, y podemos, por ejemplo, ver las categorías usando punto categoría. ¿Ya? Y aquí está nuestro inicio. Ahora, podemos hacer también distintas operaciones. Podemos renombrar, por ejemplo. Podemos decirle que ya no sea África, Antártica, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía, Sudamérica, sino que sea África, Antártica, Asia, Europa, América del Norte, Oceanía y América del Sur. ¿Ya? Y al hacer esta operación relativamente simple, nosotros cambiamos todas las categorías de lo que había anteriormente. Y aquí no se ve, por ejemplo, pero aquí tampoco se ve. Aquí está, América del Norte. Y antes esto hubiera estado reflejado por Norteamérica. ¿Ya? Una operación relativamente sencilla. Podemos también hacerlo al estilo mapeo, es decir, por ejemplo, que todos los que se llaman Europe ahora se llaman Europa. Veamos lo que pasa. Y aquí ya tenemos Europa. Podemos hacer otras operaciones, añadir categorías, por ejemplo, añadamos la Atlántida, va a estar ahora dentro de las categorías, pero no vamos a tener ningún registro de esto. Claro, obviamente, no tenemos ningún país en la Atlántida.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a remover las no usadas con esta remove unused categories, y ahora ya no tendríamos Atlántida de las categorías. ¿Ya? También se puede hacer con elementos que sí existan. ¿Qué va a pasar si nosotros removemos eso? Les va a asignar un not a number. ¿Ya? Eso es bastante interesante. Así que ese con el tema de las categorías. Vamos ahora a enviar los datos o combinarlos. Ya tanto ahora tenemos los datos de la OCDE, la temperatura, y además tenemos el continente de cada uno de los países. Entonces tenemos Australia, tenemos todos los datos de la OCDE, tenemos el nombre del continente y además tenemos el nombre de nuevo del país. Claro, sí, los dejo ambos. Aquí noten, esto es una particularidad de este merge de acá, es que le dijimos en dónde tenía que buscar el elemento por el cual unirlo. En este caso lo unió en country y también lo unió en country. Entonces dejó los dos, pero hizo el match entre ambos para unir los datos entre ellos. ¿Ya? Y acá obviamente tenemos el continente de cada uno de los países. Así que eso con la parte de los datos categóricos. Hay una clase particular de datos categóricos que se llaman ordinales. También los vimos en la primera clase. ¿Ya? ¿Cuál es la particularidad de los datos ordinales? Es que además que tienen valores fijos, limitados, pueden definir un orden entre ellos. ¿Ya? ¿Y qué ejemplo vamos a hacer acá para mostrar esto? Vamos a calcular una especie de clima a partir de las temperaturas promedio. ¿Ya? Vamos de nuevo a los datos que teníamos. Por ejemplo, tenemos 21 grados. Perdón, veamos primero por país. Entonces, vamos al país. Ahí sí, el país y tenemos la temperatura. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el país y tenemos el promedio de la temperatura. Podemos describirlo. Tenemos 38 elementos, una media de 10 y tenemos estos quintiles que vamos a, o sea, cuartiles que vamos a ocupar ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos definir? Queremos definir que entre menos 5 grados y 7, pongámosle un nombre, digámosle que son polares, países con clima polar. ¿Ya? Entonces, del 25% al 50%, o sea, del 7,2 grados al 9,8, vamos a decir que tienen clima frío. Del 9,8 al 12, vamos a decir que son clima templado, y del 12 hasta el 25 que son cálidos. Incluso podríamos haberle puesto tropical. Pero da absolutamente lo mismo porque están bastante alejados de la realidad. ¿Ya? Vamos a cambiar de nuevo acá, para que solamente quede la temperatura promedio en este arreglo. Ahora sí vamos a ejecutar. ¿Y qué es lo que nos va a dar con esta función qcat que habíamos visto hace más o menos 2 clases? Que divide por quintiles, segmenta por quintiles y le aplica etiquetas? Nos va a dar una serie con categorías, ¿ya? Entonces las categorías son cálido, polar, templado y frío. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que además nos va a decir que existe un orden entre ellas, y esto no teníamos anteriormente. Ahora sí. ¿Ya? Esto va a ser súper, súper, súper interesante en lo que vamos a ver a continuación. Entonces ahora tenemos una variable categórica, pero además tiene orden entre sus elementos. Podemos hacer siempre los mismos tipos de operaciones sobre variables, o sea, sobre series. Ya en este caso podemos contar los elementos. Ya hay 10 polares, 10 cálidos, 10 o sea, 9 fríos y 9 templados. Podemos sacar el mínimo. Ya, esto es bastante interesante porque ahora como definimos un orden, ya sabemos cuál es mayor y cuál es menor. En este caso el mínimo es polar y el máximo es cálido. Y además podemos sacar la moda. La moda son los elementos que más se repiten, que en este caso sería polar y cálido. Ahora, lo interesante también de esto es que podemos filtrar usando esta cosa. Como ya tenemos, o sea, podemos ordenar y al mismo tiempo podemos filtrar. ¿Ya? Creo que se me olvidó ordenar y filtrar. Ya. Entonces vamos a asignarle a nuestro último dataset el clima según los cuartiles. Ya en este caso, Australia, por la temperatura que tiene, que es, acá está 21, es cálido. En cambio, el segundo país que tenemos acá, Austria, por la temperatura que tiene 7,2, es polar. ¿Ya?
Quizá uno podría definir un poco mejor estas cosas, pero en general ya con esto tenemos como un indicio de cómo podría estar el clima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos ordenarlo. Como ya sabemos que tenemos un orden en este data frame, perdón, en esta serie, podemos ordenar por los cuartiles que calculamos antes, y ahora nos va a entregar un dataset ordenado por esto. ¿Ya? Y si se fijan, aquí está polar, 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 después frío, después templado y después cálido. ¿Ya? Y usando exclusivamente estas variables que acabamos de inventar. Y que tienen obviamente un orden interno definido. ¿Ya? Y aquí también como segundo nivel incluso podemos aplicar la temperatura como segundo criterio de orden. ¿Ya? Y podemos filtrar. Ya, esto estamos casi terminando la clase, así que cuéntenme, ¿cómo van hasta este punto? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿A las variables categóricas y ordinales? No, yo al menos no. Ya, Pero igual es harto lo que hemos visto. Así como sí, que íbamos como bien atrás en el laboratorio. Estamos viendo como cosas de NumPy. Y ahora ya estamos en algo muy avanzado. sí, es cierto. Sí, de hecho, claro, en general, este tema de las variables categóricas no se ocupa mucho por el hecho de que siempre es mucho más sencillo ocuparlas como strings, ¿ya? O sea, es como para que ustedes sepan que la forma correcta de manejarlo es usando variables categóricas, pero también se puede usar simplemente usando strings, ¿ya? Ahora, obviamente, en el laboratorio está alejado de esto porque ni siquiera entra pandas, pero ya en la segunda ya deberíamos estar viendo temas relativos a esto. Pero es súper útil saber que así se usa menos memoria. Cuando se tienen hartos datos, Claro, 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 eso es una de las cosas más importantes de esto, o sea, el hecho de que ahora solamente guarde una vez los datos y guarde una referencia a estos datos permite ahorrar mucha memoria. ¿Ya? Vamos a ver también un método al final, en realidad lo podemos agregar ahora, que les permite tener una idea de cuánta memoria más o menos gasta el dataframe. Esto lo hace con info. ¿Ya? Después ustedes pueden verlo con más detalle. Está toda la información de cada una de las columnas, el tipo y la cantidad de memoria que usa esto. ¿Ya? Y ahí pueden ustedes después hacer la comparación entre una variable normal y una variable categórica. Cuánto espacio realmente aumenta en el caso de que usen strings o de que usen variables categóricas. Ya, entonces vamos con el último tema. Ya habíamos dicho que podemos ordenar por este tipo de variables categóricas con orden, o sea, variables ordinales. Y el último que vamos a ver es el tema del filtrado booleano o máscaras. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan, hasta el momento hemos estado viendo bastante esto. Es hacer un arreglo de booleanos por cada uno de los elementos de la serie o de un data frame y decir si filtro ese elemento o no. Si es true, entonces retorno esa fila y si es false, no la retorno. Esto también se llama enmascarado o máscaras también. eh, y la idea es hacer una máscara. Decir, esta parte de la máscara que está acá, por ejemplo, no va a pasar. Y esta no va a pasar, obviamente, si yo me pongo la máscara, no se va a ver lo que hay detrás de la máscara, pero las partes que contengan agujeros van a poder permitir el paso del objeto que hay detrás, de la luz, no sé, como un término un poquito más físico. No sé. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de esto. Realmente se llama enmascarado y lo van a encontrar de estas dos formas en las referencias. ¿Ya? Entonces nosotros ahora podemos hacer máscaras también usando estas variables ordinales. Ahora sí vamos a ver realmente qué era una máscara. Entonces vamos a decir, todas las que sean menores que frío. ¿Se acuerdan cuál es la que teníamos? Tenemos esta de acá. Punto categorías. Categories. ¿Ya? Y teníamos estas cuatro. Teníamos polar, frío, templado y cálido. Ya polar era más frío que frío. Frío era más frío que templado y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos filtrar, podemos hacer esto que están viendo acá, una máscara. ¿Ya? Quizá sería un poco más práctico explicar este concepto un poco más antes, quizás para una próxima
iteración del curso, ¿ya? Pero espero que les quede un poquito la idea de que al final todo esto es true y nosotros estamos retornando acá, van a ser lo que va a dejar pasar los ojos, por ejemplo, y todos los false van a ser los que van a estar detrás del material de la máscara. Ya, entonces como nosotros dijimos, dame todos los climas que están, que son más pequeños que frío, o sea, que son polares, y generamos una máscara, después podemos sacar los elementos con este indexador de acá. Le pasamos esto, le pasamos la máscara, y nos va a entregar solamente los elementos que cumplan esta condición. O sea, va a descartar todos los que estén en false y va a entregar todos los que estén en verdadero. ¿Ya? Eso con el tema de las máscaras. Ahora, ¿cómo podemos combinar dos filtros? O sea, nosotros, por ejemplo, podemos tener más de una combinación. Podemos decir, por ejemplo, dame todos los que sean menores que frío y al mismo tiempo dame todos los que sean iguales a templado. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos esto? Tenemos esta primera máscara acá, ¿ya? La encerramos entre medio de paréntesis, ponemos este operador o sea, en otras palabras, decir si este es true para una fila, si este es true o este es true, el resultado de esta va a ser true. O sea, en la práctica uno de los dos tiene que ser true para que lo pueda filtrar. ¿Ya? Y la segunda condición también la encerramos sobre paréntesis y la escribimos como también una máscara. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a entregar acá? Los primeros eran todos los que eran menores que frío, o sea, todos los que eran polares. Estos de acá los va a entregar falsos porque estos eran los fríos. Y la segunda condición era cuando eran iguales a templado. O sea, serían todos estos elementos que están entre medio acá. Y por último, los otros también me los va a entregar como falsos. ¿Ya? Y aquí podemos tener la segunda máscara, vamos a tener los países que tienen calificación de polar y además los países que tienen calificación de templado. Y con eso estamos por hoy día. Esto un poco más larga de lo que me imaginaba la clase. Así que eso, comentarios, preguntas con respecto a esta parte de acá. ¿No? No, nada, profe. Todo bien. Ya, perfecto. Entonces, con eso estamos hasta hoy día. Ya con lo que tenemos, ya ustedes saben más que el 90% de las personas que han usado pandas en la vida. Así que eso es un dato sin verificar. pero ya pueden poner con certeza en su currículum y decir, sé manejar pandas bacán. Quizás no con esa palabra, pero lo pueden colocar sin mayor problema. ¿Ya? Entonces, todo este contenido abarca, en realidad, bueno, para que veamos un poquito las fuentes, abarca la documentación de pandas. Yo diría que en este user guide comúnmente se encuentra todo como a grandes rasgos de qué es una librería y se podría decir que vieron en la práctica casi todas las cosas que están acá. ¿Ya? Lo único que falta ver y que vamos a ver en la próxima clase es el manejo de datos faltantes. ¿Ya? Pero en principio ya están viendo casi todo el potencial que pueden sacarle a Pandas. ¿Ya? Así que eso sería con esto. Ya con esto estamos casi cerrando Pandas. O sea, en realidad lo cerramos, de hecho. Y la próxima clase sería exclusivamente dedicado a visualizaciones. Y la próxima vamos a hacer análisis exploratorio de datos. Ya con eso podrían realizar la tarea 1 y el laboratorio 2 sin mayores problemas. ¿Ya? Ahora, un último detalle antes que se vayan. Hay unas pequeñas modificaciones en el calendario porque el calendario estaba anotado que la semana pasada hubiese estado disponible ya la tarea 1 y se va a mover un poquito más adelante por el tema de cómo vamos con el ritmo de la materia. ¿Ya? Y obviamente el laboratorio 2 también puede que se... Ahí les estaremos informando en la semana cuando sigamos con el resto del equipo docente que vamos a hacer con la fecha. Así que eso por ahora. Lo más probable, sí, es que el laboratorio se mantenga, el laboratorio 2 se mantenga en esta semana. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Si no, para terminar la clase hoy día. Ahora me surgió una duda con respecto a las categorías. Si fuera a usar un modelo, ¿podría pasarle esa variable como que ya es categórica directamente? ¿O tendría que hacerlo, pasarla a dummy como una columna por cada categoría?
Claro, en este caso son las dummies, que vamos a ver en un par de clases más. ¿Ya? O sea, Eh, no hace eso directamente. No. Lo que pasa es que finalmente cuando tú entregas el modelo, igual necesitas el dato puro, y el dato puro va a ser simplemente un 0 o 1 dentro de alguna columna en particular. Ah, ok. Gracias. Claro. ¿Ya? ¿De nada? Ya, entonces nos estamos viendo. Chao. Ahí, el que necesite algo se puede quedar. ¿Ya? Chaito. Chao, gracias. Gracias. Chao, profe. Chao. Yo, profe, Chao, muchas profe. gracias. Chao, gracias. Muy buena clase. Vale, gracias. Hola Pablo, disculpa, ¿me Sí, escuchas bien? Sí, sí. Ya, bacano. Tengo unas dudas con respecto a lo último que dijiste del calendario, que Dame el un segundito. laboratorio, Un segundito. ¿sí?